¿Qué les puedo decir? El 2024 es la continuidad de lo que pasó hasta el domingo, ¿no? En que cerramos probablemente el año más violento de la historia de este país, ubicando al Ecuador entre los países más violentos del mundo, ubicando a ciudades tan queridas y turísticas como Guayaquil, como la capital Esmeraldas y otras ciudades más, entre las más peligrosas de la región y el mundo también, cosa lamentable. Y eso ya, digamos, de alguna manera no depende de lo que podamos hacer de forma individual cada uno de los ciudadanos de este país. Depende y mucho de lo que puedan hacer las autoridades y quienes están al frente del ejercicio del poder. Que ojalá vayan cambiando un poco de mentalidad y vayan también haciendo el esfuerzo por salir de la burbuja en la que viven. Con mucha sorpresa le escuchaba al presidente Noboa en un breve video en redes sociales que ha circulado durante estos días decir que en las 5 semanas que lleva su gobierno el país ha experimentado una serie de adelantos, un progreso nunca antes visto, una cosa más o menos así era, ¿no? Que en estas 5 semanas el país casi que ya dejó atrás el pasado, el pésimo gobierno de Lazo, y ahora vivimos otra realidad distinta y nada más alejado a eso, ¿no? Le venía escuchando al profe en el camino, espeluznado de toda la ola de violencia que hay en el país, ¿no? Balaceras y masacres en Durán, muertes y asesinatos de policías en Guayaquil, entre el 30 y el 31 de diciembre, Esmeraldas convertida en una zona de guerra. De eso vamos a estar hablando, entiendo, en la última entrevista de hoy con Juanita Francis. ¿Qué es lo que está pasando en Esmeraldas con el tema de la seguridad o la inseguridad y la violencia? Así que plantearle nuevamente la invitación al presidente Noboa, que se lo ha visto además, aprovechando todavía que se encuentra en la cresta de la ola el señor presidente, que sabe que tiene un nivel de popularidad muy alto, por encima del 70%, algunas encuestadoras le ponen incluso por arriba del 80%, una popularidad increíble la de Noboa, todavía, y eso entiendo es todavía parte de la coyuntura. Ha salido a trotar por la playa, ¿no? En Santa Elena, o en Salinas, no sé en dónde. Y yo le invitaría al presidente que así como sale a trotar acompañado de guardaespaldas en playas que son muy seguras como estas, cerca de donde él vive, vaya también, no a trotar, pero sí a visitar y a constatar cómo vive la gente en Esmeraldas o en Durán. Que vaya una tarde o una noche cualquiera y camine en Durán como camina cualquier ciudadano residente de ese cantón, en donde son los ciudadanos presas de la delincuencia, del miedo, de la inseguridad, del terror, con el que les toca además convivir todos los días. ¿Y qué siente el presidente eso? Yo la semana anterior les planteaba a ustedes, ¿no? Ojalá, decía el presidente Noboa, con un mensaje totalmente diferente de lo que fue su antecesor, que también era de los que veía todo de lejos, y le llegaban a su escritorio un montón de informes que muchas veces no correspondían a la verdad, o le desinformaban o le mentían. Entonces el señor Lazo se acostumbró a pararse frente a las cámaras con los micrófonos y a mentirle al país, a hablarnos de una realidad que solamente él y sus 4 o 5 asesores conocían, ¿no? Pero que no es la realidad que ustedes y nosotros vivimos todos los días. Entonces yo la semana anterior les planteaba, ¿qué tal si el presidente Noboa va y se da una vuelta y constata él mismo cuáles son las condiciones en las que operan las cárceles de este país? Y habla con los privados de libertad y les escucha de paso, y habla con los guías penitenciarios también, les escucha cuáles son sus carencias, cuáles son sus necesidades, cuáles son las urgencias que tienen para poder trabajar en un ambiente que no es precisamente el más seguro. Y a partir de ahí, y de que el propio presidente sea el que constate la situación
de, por ejemplo, el sistema penitenciario, empiece a cambiar la realidad y empiece a mejorar ese sistema penitenciario, que ni de lejos es un sistema de rehabilitación social, son cárceles, ¿no? Lo propio con lo que les decía hace un momento, el recorrer no acompañado de guardaespaldas, trotando para que me tomen fotos y videos, la gente que se sorprende de ver al presidente que sigue aprovechando justamente su buen momento de popularidad, sino que vaya y visite y constate cuál es la situación que vive el resto del país, que tiene mucho miedo y que está inseguro, y que puede ser posible que un padre que asiste al velorio de su hija o de su hijo muera acribillado a balazos dentro de una iglesia, y después también muera otro niño más, y este país es un desastre. Entonces yo no sé cuál es el país de las fantasías y de las maravillas del que habló el presidente Noboa en ese video, de verdad no lo entiendo. Tiene que haber por lo menos un mínimo sentido de empatía, tiene que haber un mínimo sentido de sensibilidad con respecto de lo que está pasando la mayoría de los ciudadanos en este país, como para salir y pretender con un discurso dorar la píldora de los 18 millones de ecuatorianos para convencernos de que este país es el país de las maravillas, porque no es así. Simplemente no es así. Y yo les decía hace un momento que me había encontrado con estas famosas vallas en las carreteras, la herencia de Lasso. Me ha sorprendido. Yo no había salido hace algún tiempo de Quito y me encontré con esto, ¿no? Habla de los 900 días con los niños. 900 días que además tiene que ver, me imagino yo, obvio, con publicidad para el libro este, ¿no? Que supuestamente escribió Guillermo Lasso. 20,000 nuevos niños ya están libres de desnutrición crónica infantil. La lactancia materna es parte de la solución. Nuevos niños. Esa parte me encanta, ¿no? Además de lo mal redactado que está. Nuevos niños, 20,000. Eso consta entre las tantas mentiras que me imagino yo deben estar en las hojas de ese libro, que no escribió Lasso, que fue una recopilación de información que juntaron de todos los ministerios, ¿no? Ahí está, información sobre el supuesto acceso y cupos a las universidades e institutos públicos para que los jóvenes puedan estudiar en libertad. ¿Ustedes creen que los jóvenes de Esmeraldas, por ejemplo, pueden estudiar en libertad? ¿Pueden estudiar seguros? ¿Pueden ir a sus universidades sabiendo que no les va a pasar nada? No creo, ¿no? Y claro, me choca un montón también lo personalista que es de esta publicidad, porque está el logo del gobierno de Lasso. Ustedes recordarán que antes decía gobierno del encuentro, después lo cambiaron por gobierno del Ecuador. Y si pones la otra foto donde se le ve mucho más claro y le haces un zoom, Esteban, está el nombre de Lasso, ¿no? Guillermo Lasso, presidente. Creo que una tarea fundamental del gobierno de Noboa actualmente es actualizar el tema de la comunicación. Estas bases tienen que servir para otras cosas. Para, no sé, quizás promocionar o publicitar los servicios que tiene el Estado. Si son bases que además, entiendo yo, las habrá pagado y las habrá financiado con recursos públicos del señor Lasso. ¿Cuánta plata se gastó en esta campaña? Es una campaña de publicidad y de basado de todas las vías del país. Están en todas las carreteras del país. Si ustedes salieron durante este feriado o los últimos feriados, se habrán encontrado con bases como esta. Entonces, primero es cuánta plata se gastó en el último tramo de su gobierno para, entre otras cosas, imprimir ese librito que no lo escribió él, que es la recopilación de datos de todos los ministerios. Se atribuye la autoría del famoso libro, 900 días, en el que constan, por supuesto, una retahíla de mentiras como esta, ¿no? De los famosos 20,000 nuevos niños. Y como les decía, parece que debe ser una tarea fundamental del gobierno de Noboa tratar de borrar y de actualizar la comunicación. Hace algunos días me pasó también en las oficinas de una dependencia pública
concretamente la ANT, la Agencia Nacional de Tránsito, donde además el servicio es pésimo, las pantallas y que te informan el turno que tienes para que te atiendan, seguían todavía con la leyenda de gobierno del Ecuador, Guillermo Lasso presidente. Estoy hablando de la última semana de diciembre, de los últimos días de diciembre, y sigue todavía la leyenda de gobierno del Ecuador, Guillermo Lasso presidente. Insisto, entre otras cosas, presidente Noboa ponga su equipo de comunicación, que entiendo está conformado también por gentes que venían del gobierno anterior, pero dígales que este es otro gobierno, ¿no? Este es otro gobierno, es del presidente Noboa, ya no es Guillermo Lasso, y que hagan el favor de cambiar y de renovar la información con respecto de. Pero, vamos, esto es parte y herencia de todo lo malo que nos dejó el 2023. En el último programa del año pasado, yo les hacía como una suerte de recuento brevísimo, súper ejecutivo y resumido de lo que fue todo el año pasado, en donde tuvimos que ir 2 veces, bueno, en realidad 3, ¿no? 3 veces a las urnas para elegir autoridades seccionales, a la consulta popular, después primera vuelta y segunda. Entonces fuimos 3 veces a las urnas, pasó de todo, hubo muerte cruzada, se disolvió por primera vez la asamblea con aquel decreto de Guillermo Lasso, que no se sometió al juicio político que había propuesto la Asamblea Nacional. Yo siempre les voy a repetir eso, para mí es, digamos, es un pensamiento absolutamente personal, ¿no? Esta opinión es personal, es totalmente subjetiva, pero yo estoy segurísimo de que en la Asamblea había los votos para destituir a Lasso. Caso contrario, no hubiera decretado la muerte cruzada y se hubiera quedado él los 4 años, teniendo que lidiar con una Asamblea en contra, sí, por supuesto, pero si no había los votos, yo no veía la urgencia de decretar la muerte cruzada, excepto que Lasso también, digamos, haya querido ya deshacerse de la responsabilidad de gobernar este país y anticiparse a su salida, nada más. Y finalmente cumplió el capricho, ¿no? Fue presidente, está su foto en el Salón Amarillo, se paseó por todo el mundo, 30 y pico de viajes en menos de 30 meses, algo más de un viaje por mes, lo logró. Entonces, este 2024 viene a ser prácticamente la continuidad de lo que estábamos viviendo hasta hace pocos días atrás, ¿no? Hasta hace 2 días atrás. Que la situación cambie, únicamente le corresponde, como les digo, a las autoridades, ¿no? Y yo sí espero y anhelo que, más allá de las frases prefabricadas, como esta de decir en 5 meses se ha hecho más que en los últimos 50 años, o por ponerles un ejemplo un poco satírico, más allá de las frases prefabricadas, acá hay que tomar decisiones y hay que hacer cosas. Una cosa que hay que hacer, por ejemplo, es el famoso Plan Fénix, del cual venimos hablando desde que ganó la elección el señor Noboa, y que no sabemos hasta el sol de hoy de qué se trata. Y yo les planteaba días atrás que quizás por un tema de seguridad, por supuesto, el gobierno seguramente habrá cosas del Plan Fénix que no nos pueda decir, que no nos deba decir, por un tema de seguridad, obviamente, pero las líneas generales creo que el gobierno sí debería informarle al país. Es decir, una cosa básica, más allá de simplemente repetir y repetir que hay el famoso Plan Fénix, es por lo menos darnos a conocer a los ecuatorianos quién es el que va a liderar el Plan Fénix. Si es el Ministerio de Gobierno, el Ministerio del Interior. Como les digo, yo todavía no tengo claro de si existen los dos, solo hay uno, todavía no me ha quedado claro a mí eso.
La señora Palencia es ministra de Gobierno, del Interior, de las dos cosas, existen los dos ministerios, no tengo idea. ¿Va a ser el ministro de Defensa? ¿Va a seguir existiendo la Secretaría de Seguridad? Creo que hay muchas cosas sobre las cuales, y en términos, insisto, generales, no específicos, porque, como les digo, habrán temas relacionados mucho a la inteligencia, a la seguridad, cosas súper secretas, que indudablemente no deberíamos conocer, o no se debería publicar para que lo sepamos todos, principalmente las bandas delincuenciales, que imagino yo deberían ser los primeros preocupados de que se ejecute el Plan Fénix, ¿no es cierto? Pero hay cosas generales, como saber quién va a liderar el dichoso Plan Fénix, que el país debería saber, y eso no sabemos. O lo otro es que el señor Noboa diga: aquí el que manda, el que dirige y el que hace, el que lidera todo soy yo. Pero que nos lo diga. Que nos lo diga. ¿Cuántas veces se va a reunir el Consejo de Seguridad Pública del Estado? ¿A la semana? ¿Cada 15 días? ¿Al mes? ¿Cada cuánto se van a reunir? ¿En dónde se van a reunir? Me parece que hay cosas que se relacionan con el tema de la seguridad y con este dichoso Plan Fénix, del cual, insisto, se viene hablando mucho desde espacios de opinión y del periodismo como este, por ejemplo. Venimos preguntando de qué se trata el Plan Fénix, qué es el Plan Fénix, quién va a liderar el Plan Fénix, cómo se va a ejecutar el Plan Fénix, cuánto le va a costar al país también el Plan Fénix. Hay muchas preguntas y son básicas, elementales. ¿Qué tipo de presupuesto necesita este Plan Fénix para que pueda funcionar? Por acá me pasan un dato, fíjense ustedes. El Plan Fénix no existe. Y hasta el día de hoy, estamos 2 de enero, el presidente Noboa no ha firmado el decreto designando al director del CIES. Es más, el presidente Noboa todavía no conoce el CIES, que es este centro de inteligencia del Estado, que es desde donde supuestamente deben estar vigilando, controlando movimientos, acciones, etcétera, del crimen organizado. Pero de lo que entiendo por la información que me acaban de dar, no hay todavía un director en el CIES, y esto estaba, recordarán ustedes, así como el SNAI, a cargo del señor Fausto Cobo, que ustedes lo conocen perfectamente bien